Pero muy buenas tardes, amables televidentes de esta buena programación de Palabras de Vida, llegando una vez más a ustedes a través de estos medios, de este canal de televisión ciudadana con una programación cristiana, una programación de bendición para todos nosotros. Y qué bueno poder estar con ustedes de lunes a viernes de 5 a 6 de la tarde con la bendición espiritual, con la más importante, que es la que viene de Dios. Y en esta tarde me acompaña también nuestro amado compañero del ministerio, Pastor Manuel Martínez, capellán. Bienvenido a la programación de Palabras de Vida, Pastor. Gracias, Pastor Joaquín Jerez. Gracias, amables televidentes. Dios les bendiga por permitirnos llegar hasta sus hogares con esta buena programación televisiva, donde esperamos que el Señor les bendiga en su poderosa palabra. Quédese en nuestra sintonía, tenemos un tema muy importante para ustedes, para que disfruten la bendición de la palabra de Dios. Bienvenidos sean todos a nuestra sintonía. Recuerde quien les habla en este momento, Pastor Joaquín Jerez, donde estamos agradecidos con el Señor por esta oportunidad que nos permite de llegar a ustedes a través de esta buena programación espiritual de Palabras de Vida. Pastor, también decirle que nos pueden visitar a nuestros portales a través de la web, donde también hay buena programación, donde se transmiten los cultos, las reuniones de nuestras iglesias y donde estamos también dando información y bendición para todos los que quieren ingresar. Pastor, ¿qué le parece si anunciamos allí también las reuniones de la iglesia de Lagos 1 a través de estos medios de Palabras de Vida? Pastor Manuel. Sí, hermanos y amables televidentes, le estamos invitando a nuestra congregación aquí en Lagos 1, allí en la calle 26, número 1184. Tenemos allí una iglesia preciosa, donde los martes y los jueves estamos adorando a Dios. Martes la oración, también tenemos el jueves la predicación de la palabra del Señor a las 7:30 de la noche. Igualmente los domingos, dos reuniones importantes: la escuela bíblica dominical para toda la familia, donde la familia va en pleno a llenarse de Dios y de su conocimiento, y también van a escuchar su palabra preciosa. También tenemos entonces el domingo a las 5 de la tarde el culto evangelístico y la oración por los enfermos. Te esperamos también los domingos en la mañana a las 8:30 de la mañana. Calle 26, número 1184 de Lagos 1. Tenemos una línea telefónica para que usted nos llame. A todos los que nos están llamando, le estamos respondiendo, contestando y orando por ustedes. 637-4713. Búsquenos en Facebook. Tenemos un título muy importante llamado Desde mi púlpito, donde transcribimos temas importantes, temas de actualidad, donde usted se va a gozar y va a disfrutar de Dios y de su palabra en su presencia. Te invitamos a nuestra iglesia, calle 26, 1184 del barrio Lagos 1. Te esperamos. Qué bueno es poder compartir a través de estos medios todas esas bendiciones que el Señor nos permite llegar a través de lo que es Facebook, las redes sociales, del canal en YouTube también, y también en todas las áreas también de medios de lo que también es radio. También allí en la iglesia del Movimiento Misionero Mundial del barrio Las Villas, donde por la gracia del Señor con nuestra amada familia estamos pastoreando la congregación. Diagonal 18 52 62, barrio Las Villas. Decirles que en esta última etapa del año, este mes de diciembre que ya lo hemos iniciado, queremos decirles que hay también programación donde sé que el Señor va a derramar de su gracia, de su gloria y de su poder. El día martes, nuestro gran y poderoso culto de oración, donde estamos reunidos como familias en estas campañas de devocionales, de poder de Dios a través de la Sagrada Escritura. El día jueves, enseñanza bíblica 7 de la noche. El día domingo, nuestra preciosa reunión familiar 9 de la mañana, para que usted asista con su familia, con sus hijos, donde hay enseñanza de la palabra de Dios para los niños,
donde hay personal capacitado de profesores de escuela dominical, de liderazgo, donde hay una cobertura muy importante de parte del Señor, y tendremos nuestra enseñanza bíblica allí en la iglesia a las 9 de la mañana en esa reunión familiar. En la tarde, 5:30 de la tarde, culto evangelístico, donde usted nos puede también visitar a través de nuestro portal en la web www.contactomisionero.org, ingresar allí donde dice cultos en vivo. Decirles que también tenemos una programación a través de radio, allí en Radio Única de Todelar, 1340 AM, todos los días, de lunes a viernes, de 9:30 a 10 de la mañana, con la programación de Contacto Misionero, a través de los medios de la radio. ¿Y qué más podíamos decirles, mis hermanos? Que Dios nos está bendiciendo de una manera poderosa, Pastor Manuel, donde el Señor está derramando de su gracia, Pastor, y hoy traemos un tema muy especial, un tema de bendición, un tema donde sé que va a bendecir las familias, y decirles que en esta recta final, en este último mes, podemos también hablar de esas grandes bendiciones. Pastor Manuel. Muy importante, le traemos el tema titulado El camino hacia Dios. Ya estamos entrando en la recta final de este año. Así estamos es, pastor. a 1 de diciembre hoy. Ya nos quedan sino 30 días a partir de hoy. Este programa ya en un momento, el día de mañana, o sea, hoy precisamente 2 de diciembre, donde está siendo transmitido ya nuestro primer programa de diciembre, 2 de diciembre, hoy día miércoles, Pastor. Qué bendición, sí, gracias a Dios. Importante su presencia, su palabra hoy miércoles, así 2 es, de pastor. diciembre, estamos ya transmitiendo esta hermosa programación. Pastor, ya estamos a fin de año, ya hay muchas expectativas, Así hay es. muchas cosas importantes, muchas reflexiones de lo que hicimos, de lo que no hicimos, de lo que pudimos hacer y no hicimos, y de lo que no teníamos que hacer, pero hicimos. Muchas reflexiones, Pastor, en este mes de diciembre, muchos preparativos inclusive, pero muy importante, muchas cosas buenas de parte de Dios para todos aquellos que se acerquen a la presencia del Señor, Pastor. Pastor, como dice el apóstol Pablo, olvidando ciertamente lo que queda atrás, extendiéndome hacia lo que está delante, prosigo a la meta del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Qué bueno es poder proyectarnos, no quedarnos de pronto allí estancados, Pastor, y de pronto llorando, como dijo alguien, sobre la leche derramada, sobre algo que ya no se puede hacer. En Dios, en esta última recta final, hay muchas cosas que el Señor quiere hacer con nosotros, Pastor. Muy importante en esta recta final, última recta final ya de este año 2015, tantas cosas negativas que han pasado, pero muchas cosas positivas, Pastor, muchas bendiciones también hemos recibido de parte de Dios, y es importante prepararnos para lo que viene, porque lo que viene es grande y poderoso si seguimos orando y buscando a Dios para que Dios manifieste su gloria y su gracia en nuestra vida y en nuestras congregaciones. Pastor, como usted decía, ya no hay que llorar sobre la leche derramada, ya lo que no se hizo, no se hizo. Así ya es, lo pastor. que no se pudo hacer, no se pudo hacer. Ahora tenemos que proyectarnos, enfocarnos a un nuevo año que Dios nos va a aparejar para que le honremos y le busquemos. Todavía no ha culminado este año, así es que espere con mucha bendición y expectativa. En minutos volvemos con ustedes con la programación de Palabras de Vida.
Hermanos y amigos televidentes, Dios les bendiga en este día. Le estamos invitando juntamente con mi esposa y la iglesia de Lagos 1 a nuestra congregación en la calle 26, número 1184 del barrio Lagos 1, los días martes y jueves a las 7:30 de la noche. Igualmente los domingos, 2 reuniones importantes: la escuela dominical a las 8:30 de la mañana y el culto evangelístico a las 5 de la tarde. Te esperamos en nuestra comunidad, calle 26, 1184, Lagos 1, Iglesia del Movimiento Misionero Mundial. Y continuamos en esta hora de la tarde con programación de Palabras de Vida. Pastor, veníamos hablando precisamente de este tema que traemos para hoy, el camino hacia Dios. Lo que Dios quiere que nosotros podamos conocer y comprender después de este maravilloso texto basado en el Evangelio de Juan, capítulo número 14, verso número 6. Voy a leer una porción de la palabra desde el verso número 1 al verso número 6 para que comprendamos un poquito más las palabras a las cuales se refirió nuestro amado Maestro, el Salvador, nuestro amado Jesucristo. Dice la palabra del Señor en el Evangelio de Juan, capítulo 14, verso 1 al 6. Dice: no se turbe vuestro corazón. Creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros, y si me fuere y os preparare el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Y sabéis a dónde voy, y sabéis el camino. Le dijo Tomás: Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo pues podemos saber el camino? Y Jesús le dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Aunque los discípulos estaban con el Señor, y aún estando con el Señor, no conocían a plenitud ese camino que el Señor le manifiesta y revela a través de este versículo 6. Yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene a Dios Padre sino por mí. O sea que el camino hacia Dios está siendo manifestado en este verso número 6, Pastor Manuel, en el Evangelio de Juan. Había cierta confusión en la mente de ellos por conocer el camino. Muéstranos el camino si nos bastas. Había, pastor, cierta confusión interna, porque ayer como hoy siempre han habido diferentes caminos, siempre personas que presentan un camino totalmente diferente. Entonces ellos, andando con Jesús, sin embargo, preguntan: Señor, muéstranos el camino, te estamos siguiendo porque tú nos has prometido un camino diferente al que hemos andado, muéstranos el camino. Y Jesús le dice: yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Cristo es el único camino, pastor. Cristo es la única verdad y Cristo es la única vida, y nadie viene al Padre si no es por Jesucristo, dice la palabra de Dios. De modo que el Señor fue enfático cuando se le presenta y le dice: yo soy el camino, pastor. Qué bueno que el Señor está afirmando, está diciendo: yo soy el camino, yo soy el camino que va hacia Dios. ¿Sabe, Pastor Manuel y amables televidentes, que hay muchos caminos que el hombre se ha inventado para llegar al Señor? Caminos que en un momento no van hacia lo que es la presencia de Dios. Por eso encontramos allí en Proverbios capítulo número 14, Proverbios 14, pastor. Allí hay una cita bíblica muy hermosa donde le vamos a dar como un poco de realce a esto y de firmeza un poquito más amplio. En el verso número 12 dice: hay camino que al hombre le parece derecho. Eso encuentra en Proverbios capítulo 14, verso número 12 de Proverbios. Hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Entonces, las personas
Se han inventado muchos caminos para acercarse a Dios, Pastor Manuel, amable televidente. Y la pregunta que se hace, que alguien me dijo en una ocasión: pastor, pero entonces, ¿cuál es realmente el camino? Realmente quiero acercarme a Dios, pero todos dicen que tienen la verdad. Bueno, en lo humano nadie tiene la verdad la tiene Dios mismo revelada a través de sus palabras, a través de las Sagradas Escrituras. Y el Señor le dice: yo soy el camino, la verdad y la vida. Y quiero que entremos a una parte importante, Pastor Manuel. Ejemplos a través de las Escrituras. Hay caminos, y vamos a hablar de esos caminos que son caminos malos, caminos que no llevan a ninguna bendición, que lo que traen es muerte, tristeza. Y vamos a hablar ejemplos de esos caminos malos, y podemos ir abriendo ahí, pastor, en la carta a Judas. Hay un camino, el cual es el camino de Balaán. En un momento, un transgresor de lo que es la palabra de Dios, un profeta desviado del total concepto de lo que es agradar a Dios. Y miramos, Pastor Manuel, que allí en ese texto del verso número 11 del único capítulo de la carta del libro de Judas, el verso número 11, si podemos leer de pronto, pastor, ese texto bíblico para dar amplitud a esta enseñanza, pastor. Dice así la poderosa palabra de nuestro Dios: ay de ellos, porque han seguido el camino de Caín y se lanzaron por lucro en el error de Balaán, y perecieron en la contradicción de Coré. El camino de Caín, pastor, el camino de Caín, yo entiendo el camino de Caín de una forma diferente para acercarnos a Dios, para llegar a Dios. El camino de Caín. El camino de Caín fue que ofreció un sacrificio sin sangre, un sacrificio sin nada, un sacrificio con vegetales, un sacrificio con hortaliza, con legumbre, cuando Dios había establecido el sacrificio del animal derramando la sangre en el altar. De modo que el camino de Caín es un camino equivocado. Leímos, el pastor leyó hace un momento el Proverbio capítulo 14 y verso 12, dice que hay camino que al hombre le parece derecho, le parece, sí, así es, le parece derecho, pero que su final es camino de muerte. Y mucha gente sigue el camino que le parece correcto, que le parece derecho. El camino de Caín le parece derecho. Caín le pareció derecho su camino. Dice la palabra que pereció porque no era el camino correcto que había establecido, y muchos hoy, pastor, siguen el camino de Caín lastimosamente. Así es, pastor, y precisamente en ese momento donde Dios establece que aquel que se acercara a Él, Dios dejó parámetros de la forma que tenían que acercarse. Dice la Biblia que tanto Caín como su hermano Abel, los dos vinieron delante del Señor, pastor, a presentarse, trayendo una ofrenda delante del Señor. Fueron educados, pastor, de la misma manera. Así es, pastor. Porque yo creo que Adán y Eva le enseñaron el mismo camino. Como hermanos habían sido educados. En los mismos reglamentos. Es como los hijos que se levantan en un hogar cristiano. La misma enseñanza, la misma palabra. Lastimosamente algunos cogen un camino diferente. Fue lo que pasó con Caín. Tomó el camino que no tenía que tomar, que no tenía que escoger, que al principio le pareció camino derecho, camino perfecto, pero que al final es camino de muerte, pastor. Así es, pastor, y precisamente como decía el pastor Manuel, los dos habían sido formados porque hermanos, hijos legítimos, tanto de padre y madre, sus padres Adán y Eva, habían sido enseñados, o sea que sabían muy bien de qué forma se tenían que presentar delante del Señor. Y es lo que de pronto usted a veces entra en ese dilema, si hace o no lo hace, que de pronto no sabe. Hay formas que el Señor ha establecido para acercarnos a Él, y vemos que en esta parte del camino de Caín, que es un camino malo, que no es un camino bueno, se acerca con lo mejor del fruto de la tierra, pero tenía que acercarse era con un sacrificio, presentárselo al Señor. Y dice que cuando Abel presentó este sacrificio, pastor, dice que le fue agradable, y cuando en un momento, cuando vio que fue agradable delante del Señor, Caín su hermano
se le demudó su semblante porque no era la forma. Él entendía de antemano cuál era la forma que Dios pedía. Es como cuando usted va a la iglesia y el Señor a través de la palabra lo confronta y su semblante cambia. Hay dos opciones que puede tomar: rendirse, humillarse, o hacer como muchos, pastor, se levantan a veces bravos, se ponen, fruncen su ceño y creen que en un momento dice, ya me las están echando. No, es que Dios establece un camino diferente al camino de Caín. Pastor Manuel. El camino de Dios, Caín lastimosamente no obedeció el camino de Dios. Nos dice el pastor hace unos momentos, cuando vio la bendición de su hermano Abel, su semblante descayó, pero tampoco dijo, bueno, voy a hacer lo correcto, porque hay gente que la palabra de Dios lo confronta, esa palabra de Dios lo trata, y en vez de arreglarse, en vez de decirle, bueno, Señor, gracias porque me hablaste, entonces cae su semblante, descae su semblante, se transforman. Y luego siguen diciendo, como usted dice, pastor, me la están echando a mí. Bueno, y si usted va a la iglesia, ¿para quién es la palabra? Eso es una equivocación, porque hay gente que dice que no, que voy a la iglesia para que me la echen a mí. Entonces, ¿a quién se la echa el Señor? Si no es a usted. ¿Para qué va a la iglesia? Para que Dios le hable, para que Dios se glorifique en su vida. Entonces, pastor, Caín, su semblante descayó porque no obedeció la voz de Dios e implementó un camino totalmente diferente que el que Dios había establecido, pastor. Así es, pastor, y vemos las consecuencias, las cuales por no humillarse se llenó su corazón de amargura en contra de su hermano, y vemos las consecuencias aún después, pastor, cómo lo llevó a matar a su propio hermano, a premeditar, a hacer como una especie de un plan, y lo lleva a cabo. Lo invita al campo, su hermano menor, confiado de ese hermano mayor, supuestamente van al campo, y ya su hermano Caín, un camino de malos, un camino desagradable delante del Señor, hizo lo que hizo, pastor, matar a su propio hermano. Camino de muerte, porque una cosa lleva a la otra. Se llenó de envidia, de celo, y la envidia y el celo engendran muerte, destrucción. Una persona envidiosa anhela que el que está prosperado se muera, se desaparezca, porque le tiene envidia, pastor. La envidia engendra muerte, y fue lo que pasó con Caín. Concibió en su mente matar a su hermano para acabar con el problema. Pensó, lo mato y acabo con el problema, y quedo yo solito aquí con papá y mamá, y seguro que las ofrendas que yo ofrezca, lo que yo ofrezca al Señor me la recibirá. Pero es que él no sabía, que no era, o él sabía, pero no quería hacerlo, no era lo que Dios había establecido que se ofreciera, pastor. Y cuando uno no es obediente a la palabra de Dios, que uno quiere poner su propio concepto, sus propias ideas, sus propios caprichos, sus propios caminos, de pronto distorsionando el texto bíblico, está implementando otro camino que no es el camino que Cristo dijo: yo soy el camino y yo soy la verdad y yo soy la vida, pastor. Que el Señor establece un camino que es de bendición. Aquí vemos un camino que es un camino de muerte, pastor, como usted decía, precisamente todas las consecuencias. Y no solamente eso, también vino un castigo de parte del Señor. El camino de Caín, usted determina si lo sigue o no lo sigue, pero yo le recomiendo y le recomendamos a través de la palabra que ese camino no lleva a Dios, que es el camino también de las obras quizás para hacer, para llegar yo a Dios de la forma, de mi manera. No importa, como dijo alguien, lo importante es buscar a Dios, no importa cómo se busque, todos los caminos. Le escuché a alguien decir, todos los caminos llevan a Dios, y aquí vemos que no todos los caminos llevan a Dios, que hay consecuencias, que hay caminos que al hombre le parecen derechos, rectos, correctos, pero su final es camino de muerte, pastor. Y es que, pastor, un líder dijo en una ocasión, y hasta yo he leído por ahí algunos afiches que dice: caminante no hay camino, se hace camino al andar. Y para mí eso es una equivocación, porque ya Cristo estableció el camino.
Ya Jesús estableció el camino. Jesús dijo: yo soy el camino. Así que caminante sí hay camino, y se llama Cristo Jesús. El camino que te conduce a la vida eterna es el camino de Dios, pastor. Pastor, es que precisamente la palabra dice: paraos en los caminos y preguntad por la senda antigua y andad por ella. Y ¿sabe algo? Que en un momento eso nos permite ni extraviarnos ni a derecha ni a izquierda, porque Dios ha establecido a través de su palabra, que por eso queremos que no se despegue de esta programación, que en un momento continuamos con la programación de palabras de vida en este tema maravilloso, el camino hacia Dios. Recuerde que estamos en la programación de palabras de vida. Hermanos y amigos televidentes, Dios les bendiga en este día. Le estamos invitando juntamente con mi esposa y la iglesia de Lagos 1 a nuestra congregación en la calle 26, número 1184 del barrio Lagos 1, los días martes y jueves a las 7:30 de la noche. Igualmente los domingos, 2 reuniones importantes: la escuela dominical a las 8:30 de la mañana y el culto evangelístico a las 5 de la tarde. Te esperamos en nuestra comunidad, calle 26, 1184, Lagos 1, Iglesia del Movimiento Misionero Mundial. Y regresamos con la buena programación de palabras de vida. Estamos tratando sobre este tema muy amplio de lo que es el camino hacia Dios. Hemos hablado sobre lo que es el camino de Caín, el camino, un camino que no es agradable, un camino de muerte. Vamos a entrar también en otra parte que se encuentra allí reflejado en 2 de Pedro, capítulo 2, verso número 15, el camino de Balaán, que es el camino de la desobediencia. Voy a leer un texto bíblico allí en 2 de Pedro, capítulo 2, verso número 15. 2 de Pedro, capítulo 2, verso número 15. Dice la palabra del Señor: han dejado el camino recto y se han extraviado siguiendo el camino de Balaán, hijo de Beor, el cual amó el premio de la maldad. Oye, tremendo: han dejado el camino recto y se han extraviado siguiendo el camino de Balaán, hijo de Beor, el cual amó el premio de la maldad. Verso 16 dice: y fue reprendido por su iniquidad, pues una muda bestia de carga, hablando con voz de hombre, refrenó la locura del profeta. Un camino de desobediencia, un profeta de Dios, un portavoz del mensaje, un apóstol, un apóstol, una persona con conocimiento, entre comillas, porque me doy cuenta que después lo tergiversa todo totalmente, no obedeciendo a lo que la palabra establece. Y vemos que en este camino es un camino de perdición, un camino de desobediencia, que es el camino de Balaam. Primero hablamos del camino de Caín, camino de muerte. El segundo,
camino de Balaam, camino de desobediencia. Pastor Manuel. Pastor, qué terrible cuando una persona en su terquedad, en su rebelión, en su desobediencia, un creyente, un ministro, un pastor, un salmista, un músico, un líder de la iglesia, Colaborador. un colaborador, un apóstol, qué sé yo, como usted quiera llamarlo. Terrible cuando tiene que una burra, entre comillas, hablarle. Un asna, sí, una mula. Un asna, porque no entiendes, no acepta consejo, no acepta orientación, no escucha la voz de aquellos que le están aconsejando, que le están diciendo, no es por ahí, no tiene que andar por ahí, compórtese de esta manera, pero no obedecen, entonces siguen el camino de Balaam, hasta que una muda bestia, puede ser cualquier cosa, hasta un inconverso, puede usarlo Dios para que le hable y decirle que no está haciendo lo correcto, que no es el camino que tiene que caminar, que ya conoce el camino, porque lo que aquí hay es una actitud de rebelión, una actitud de maldad, porque no obedecer a Dios es una maldad, es un pecado de maldad, de desobediencia que Dios condena en su palabra. Lastimosamente, muchas personas que están en las iglesias siguen el camino de Balaam, no obedecen a Dios y luego a través de personas extrañas, de personas foráneas, de personas que quizás ni conozcan, tiene Dios que hablarle a través de ellos para que no sigan por ese camino, porque le va a ir peor, porque mire cómo le fue a Balaam, le fue mal, le fue peor, que no pensaba que le iba a ir peor, pero le fue peor, porque no era la voluntad de Dios que siguiera el camino que él escogió para seguir, pastor. Pastor Manuel y amable televidente, vemos que ya Dios le había establecido a Balaam que en un momento no podía ir con ese propósito, pero le ofrecieron dinero, le ofrecieron presentes para que él profetizara en contra del pueblo de Dios. Oye, qué tremendo, pastor, qué lamentable un profeta de Dios colocarse ahora en contra del pueblo escogido por Dios para maldecirlo, cuando sabemos que como personas, como pastores, como líderes, como personas que conocemos la palabra, tenemos es que proclamar a través de nuestra boca la palabra que trae bendición. Y él por dinero iba a maldecir al pueblo. Todavía así, pastor, consulta a Dios, como algunos de pronto consultan. ¿Será que es la voluntad de Dios hacer esto cuando de antemano saben que la palabra no es lo correcto? Le reprocha que no es lo correcto, pastor, que usted está pidiendo, Señor, si es tu voluntad que me case con tal persona, cuando la Biblia dice, no os unáis en yugo desigual con los incrédulos. Cuando en un momento voy a hacer un negocio y usted sabe de antemano que por debajo de la mesa es un negocio que trae plata de corrupción, y todavía usted pidiéndole la voluntad de Dios. Este profeta conocía la palabra de Dios y de antemano sabía que la voluntad de Dios había sido levantar un pueblo para bendecirlo y que marcara diferencia, y su propósito era maldecir a Dios, y todavía el Señor le permite en esa voluntad permisiva que él fuera, pero dijo, pero hablarás lo que yo te dijere. Pastor Manuel. Lastimosamente Balaam vendió su ministerio, así es, vendió pastor. su profecía, vendió su apostolado, vendió, oiga bien, lo vendió por dinero. Muchos venden lo que Dios le ha dado, le ha regalado, porque el don es un regalo. La palabra don significa regalo, lo que Dios le ha regalado. Y este profeta desobediente se fue en contravía de la voz de Dios a maldecir el pueblo de Dios, porque le ofrecieron dinero, por plata. ¿Cuánta gente vende su ministerio? ¿Cuánta gente vende lo que sabe? ¿Cuánta gente vende tantas cosas hermosas que Dios ha puesto en su vida por dinero? Por eso dice la palabra que la raíz de todos los males es el amor. El amor, no el dinero, sino el amor al dinero. Y este profeta, con su túnica de profeta, con su credencial de profeta, con su llamado de profeta, pastor, túnica de profeta, credencial de profeta, llamado de profeta, vende su ministerio, lo vende por dinero para ir a hacer lo que no
podía hacer lo que sabía que no iba a funcionar, porque él sabía, pastor, que maldecir al pueblo no iba a funcionar. Él quiso hacer lo que no iba a funcionar, porque nadie que maldiga ese pueblo va a funcionar. Que dice la palabra: maldito lo que te maldigan y bendito lo que te bendigan. Y Balaam lo sabía, entonces él sabía correctamente, pero por dinero, por la plata, por el money, como se dice popularmente, vendió su dignidad, vendió su criterio, vendió su ministerio, vendió todo su ser por el amor al dinero. Cuánta gente ha fracasado, fracasa su ministerio, fracasan sus hogares, fracasan sus hijos, porque tienen su mente solamente colocada en el factor dinero y pierden la dignidad del ministerio, una cosa tan valiosa y tan hermosa que hay que preservar, pastor, la dignidad del ministerio. Lo que tú quieres, pídaselo a Dios, que Dios te lo va a dar sin necesidad de que venda tu ministerio al mejor postor, como hizo Balaam. Y muchos siguen lastimosamente, pastor, el camino de Balaam. Pastor, y algo importante que miramos a través de la palabra del Señor es que el Señor no quiere la muerte del que muere. Aquel que se ha desviado del camino, Dios le da una palabra y lo alerta, y todavía aún así lo amonesta para que trate de volverse. Como dice, vuélvase el impío, vuélvase del mal camino, el hombre inicuo de sus malos pensamientos. Y en el libro de Números, que quiero leer, pastor, cómo el Señor le quiere impedir a este profeta que vaya con ese propósito, lo había determinado, y dice en Números capítulo 22, el verso número 21, el libro de Números 22, verso número 21, dice la palabra del Señor, dice: y así Balaam se levantó por la mañana y enalbardó su asna y fue con los príncipes de Moab. Y la ira de Dios se encendió porque él iba, y el ángel de Jehová se puso en el camino por adversario suyo. Iba pues él montado sobre su asna, y con él 2 criados suyos. Y el asna vio al ángel de Jehová que estaba en el camino con su espada desnuda en su mano, y se apartó el asna del camino e iba por el campo. Entonces mire lo que hace este profeta. Este profeta, ahí donde uno dice, pastor, una persona que conoce a Dios, que tiene revelación de Dios, que tiene comunión con Dios, ha perdido totalmente la visión, pastor, amable televidente, ha perdido la visión y va a camino allí. El ángel del Señor, que se supone que el que tiene comunión con Dios discierne lo que es de Dios, no lo vio. Y el asna sobre el cual iba él montado, sí vio el ángel con una espada desnuda, como queriendo decir, ya se desenvaina una espada, es para pelear, para decretar juicio. O sea, pastor, y no lo vio. Que el asna era más espiritual que el profeta. Aquí me da a entender que el ángel era más espiritual que el profeta, que de pronto usted se burla, se ríe y dice, oye, tremendo, pero usted está en esa misma condición. Dios le habla de una forma, le está hablando hoy y no quiere aceptar. Usted quiere, le advierte el peligro, porque Dios nos ama. Dios quiere en un momento que usted se dé cuenta. Y este personaje tan ridículo, tan bruto, podemos decir, toma y empieza a golpear el asna porque no caminaba, y que en el momento el asna se recuesta hacia una parte de lo que está allí pasando, y precisamente, pastor, le empieza a presionar sus piernas, y del dolor entonces él se baja y azota el asna porque no quería caminar, y el asna le habla. Qué tremendo, pastor. Terrible que el asna fuera más espiritual que el profeta, que le tuvo Dios que hacer el milagro que el asna hablara, porque no entendía este profeta. Es más, ni veía el peligro de muerte. Cuando hay gente, hermano, que no entiendes y no advierte el peligro de muerte espiritual y de muerte física, no advierte el peligro, van metiendo la cabeza por el camino que le parece derecho. Balaam, no vaya por ese camino. Balaam, no maldiga a ese pueblo. Balaam, no entregue tu ministerio. Balaam, no venda tu ministerio apostólico o profético. No lo venda Balaam. Pero tuvo que haber sido bastante dinero, pastor, cuando Balaam vende su ministerio
y una muda bestia se interpone entre el ángel y Balaam, porque estaba el ángel con la espada desenvainada, listo a bajar la cabeza al profeta rebelde. Cuánta gente resultan descabezados y descabezadas porque no escuchan la voz de Dios, como usted decía, pastor, y Dios lo quiere librar de la muerte y les advierte el peligro. Dios es bueno, hermanos, Dios es maravilloso, Dios es amor, Dios nos ama, pero cuando el ser humano trasciende los límites de la razón, trasciende los límites de la conciencia o trasciende los límites de la voluntad de Dios, ya hasta lo máximo, Dios no puede hacer más nada. Dios advierte, Dios exhorta, dice la palabra que Dios no va a hacer nada sin que revele su secreto a sus siervos los profetas. ¿Y qué hizo Dios en este caso, pastor? Como hemos leído, la misma burra en que él andaba montado se interpone, porque ella sí vio el ángel. Ella sí dijo, bueno, esto está feo por aquí, que va a haber un muerto y no voy a ser yo. Entonces Dios se glorifica a través de esa forma. Pero este profeta no entendía, porque ya había vendido su ministerio, lo había entregado por las codicias del dinero, como muchos hoy en día que han entregado su ministerio, su vida por las codicias, por el amor al dinero que tanto males le hace a este mundo y tanto daño le está haciendo en muchos lugares a la obra del Señor, pastor. La raíz de todos los males es el amor al dinero. Y en el verso 31, que quiero leer de una forma textual, pastor, lo que le dice cuando el ángel, Dios le permite abrirle los ojos al profeta y viera al ángel. El verso, entonces Jehová abrió los ojos de Balaam y vio el ángel de Jehová que estaba en el camino y tenía su espada desnuda en su mano, y Balaam hizo reverencia y se inclinó sobre su rostro. Se inclina, reconoció que la burra, que el asna le había salvado la vida, que ese animal sobre el cual había cabalgado le había salvado la vida. ¿Qué podemos decir? Que no es un camino que se debe seguir, es un camino de desobediencia. Si Dios le está hablando en esta tarde, vuélvase al buen camino que es el Señor, porque Dios quiere ayudarlo, restaurarlo. No siga, no continúe, porque vemos que este profeta tuvo sus consecuencias y creemos que Dios todavía puede levantarlo y aún restaurarlo y bendecir su vida y su amada familia. Volvemos en unos segundos con la programación de Palabras de Vida, con este maravilloso tema, el camino hacia Dios. Hermanos y amigos televidentes, Dios les bendiga en este día. Le estamos invitando juntamente con mi esposa y la iglesia de Lagos 1 a nuestra congregación en la calle 26, número 1184 del barrio Lagos 1, los días martes y jueves a las 7:30 de la noche. Igualmente los domingos, dos reuniones importantes, la escuela dominical a las 8:30 de la mañana y el culto evangelístico a las 5 de la tarde. Te esperamos en nuestra comunidad, calle 26, 1184, Lagos 1.
Iglesia del Movimiento Misionero Mundial. Continuamos en la programación de Palabras de Vida. Hemos hablado lo que es el camino hacia Dios. La primera parte, el camino de muerte, el camino de Caín. El camino de Balaán, camino de desobediencia, del lucro. Pero hay un texto bíblico allí, pastor, ya para ir redondeando esto, es el camino del necio, del que no tiene en cuenta a Dios, que se encuentra precisamente en Proverbios 12:15, el camino del necio. Verso 15 dice, el camino del necio es derecho en su opinión, mas el que obedece al consejo es sabio. El camino del necio es derecho en su opinión. Lo que estamos exponiendo, pastor, gente que dice por aquí sigo, por aquí está buena la cosa, pero que al final es camino de muerte, pastor. Pastor, ya hemos hablado de estos malos caminos que no son convenientes, no se los deseamos, no se los recomendamos, no deseamos que le vaya mal, pero vamos a hablar de ese camino, de esos caminos que llevan hacia Dios, de los caminos buenos, de los caminos que tenemos que poner de nuestra parte. La Biblia dice en el Evangelio de Mateo capítulo número 7, anote muy bien y ponga atención a esta escritura. Mateo capítulo número 7, verso número 13 y 14. Entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Verso 14 del Evangelio de Mateo capítulo 7, porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan, pastor. El camino ancho, dice, el camino espacioso, es el que revela aquí la porción que ha leído el pastor. Entra por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición. En esta palabra encontramos que el camino ancho cabe todo el mundo. En el camino ancho usted puede hacer lo que usted le dé la gana, lo que usted quiera. Nadie lo va a corregir, nadie lo va a regañar, nadie lo va a requerir, nadie le va a decir nada. Por eso en el camino ancho se anda a sus anchas. Yo he andado en carretera de 4 o 5 carriles y uno anda a sus anchas. Puede uno escoger el carril que uno quiera caminar. En la vida, el camino ancho para la gente que no conoce a Dios es andar y hacer lo que le dé su regalada gana, como se dice. Así es. Hace lo que quiera hacer. Camino ancho, nadie se mete conmigo, nadie tiene que meterse conmigo, porque es mi vida. Muchos dicen, es mi vida, es mi cuerpo, son mis ojos, son mis oídos, es mi cabello, son mis manos, son mis pies. Yo hago lo que yo quiera, porque cuando se expresa una persona de esa manera es porque anda por el camino ancho. Y ese camino ancho, pastor, tiene un fin catastrófico, tiene un fin fatal. Dice la palabra que es espacioso el camino que lleva a la perdición, pastor. Pastor, es un camino de muerte, como Caín, es un camino de perdición, de reprensión, porque también el Señor reprende, camino de Balaán, y es un camino de torpeza, ese camino espacioso, el camino del necio. Pero el camino hacia Dios es estrecho, y ese camino se llama Jesucristo. Yo soy el camino, la verdad y la vida. El camino de Cristo, el camino del Señor, es un camino de justicia y es un camino de paz. Mi paso dejo, mi paso doy, no la doy como el mundo la da. Es un camino de descanso y es un camino de vida eterna. Es un camino de bendición. ¿Cuál camino quiere escoger? ¿El camino de Caín? ¿El camino de Balaán? ¿El camino del necio o el verdadero camino, Pastor Manuel? ¿El camino ancho o el camino angosto? Así es, pastor. Usted puede escoger. Dios le dio a usted libre albedrío, es decir, voluntad propia, para que usted escoja lo que usted desee escoger.
No es como mucha gente dice. Hay gente que dice, cuando yo me muera, voy a ir donde mi Diosito lindo me quiera mandar. Sí, no se sí. equivoque, que su Diosito lindo no lo va a mandar donde Él quiera. Es usted el que escoge ahora, en esta tierra donde usted quiera ir. Usted va a ir donde usted escoja ahora. Si usted escoge el camino ancho, ya usted sabe que se va a ir a la perdición eterna. Si usted coge el camino angosto, usted se va a ir a la presencia de Dios. No es donde mi Diosito lindo me quiera mandar, es donde usted escoja ir. El camino que usted escoja, la senda que usted escoja, por la puerta que usted quiera entrar, la puerta ancha o la puerta estrecha. Ya hemos definido a qué conduce en esta puerta o este camino. El camino ancho conduce a la perdición, porque usted anda allí como usted le dé la gana. Que el camino estrecho conduce a la vida eterna, camino de paz, camino de gozo, camino de alegría, camino de bendición, camino, ¿por qué no muchas veces de privaciones, caminos de victoria? Porque andamos transitando de la mano de Cristo Jesús, que dijo: yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida, y nadie va al Padre si no es por Jesucristo, pastor. Muchos escogen el camino de la brujería, del santerismo, de la adivinación, de las cartas, del juego, del lucro, de la borrachera, de la religiosidad, de la idolatría. Pero no es así. Hay un solo camino, el camino no de los ídolos, sino el verdadero camino se llama Jesucristo. Solamente a través de Cristo, pastor, es que podemos llegar delante del Señor. ¿Qué le parece si oramos en esta tarde por todos aquellos que quieran reconciliarse y aceptar también a nuestro amado Salvador? Pastor Manuel. Oremos a Dios para que Dios te revele y te permita esta palabra en tu corazón y pueda escoger el mejor camino, que te aseguro que el mejor camino se llama Cristo Jesús. Oremos. Padre que estás en los cielos, en el nombre maravilloso de Cristo, Señor, le damos gracias por esta palabra que nos ha regalado en esta mañana, en esta tarde, Señor, para tanta vida, eterno Dios, que están en nuestra sintonía. Pedimos, Señor, que tú les bendiga a cada uno de ellos, y que aquellos, Señor, que no conocen tu camino, Señor, que en esta tarde puedan conocer el camino, Señor, que conduce a tu presencia. Bendice los amigos, Señor, y permíteles conocer tu palabra en esta hermosa tarde, en el nombre poderoso de Cristo Jesús, Señor. Amén. Qué bueno es estar en el buen camino, camino de santidad, camino de bendición y camino de vida eterna, solamente a través de Jesucristo. Estamos llegando ya al final de la programación en esta tarde de Palabras de Vida, pastor. ¿Qué le parece si damos los horarios de nuestros cultos, de nuestras reuniones allí en Lagos 1, pastor? Le estamos invitando para que usted se acerque a nuestra iglesia para que escuche más acerca de estos temas importantes. Estamos allí en Lagos 1, en la calle 26, número 1184, los días martes a las 7:30 de la noche, igualmente los jueves a las 7:30 de la noche, para que usted reciba la poderosa palabra de nuestro Dios. Los domingos, 2 reuniones importantes, 8:30 en la mañana y 5 de la tarde. Le invitamos a nuestra congregación. Igualmente búsquenos en Facebook desde mi púlpito y reciba bendiciones en la palabra del Señor. Te esperamos en nuestra congregación. Y también allí en la iglesia del Movimiento Misión Mundial del barrio Las Villas, diagonal 18 52 62, barrio Las Villas. Martes, culto de oración. Jueves, enseñanza bíblica. Domingo en la mañana, 9 de la mañana, y en la tarde, 5:30, nuestro culto evangelístico. Ingresa a nuestros cultos en vivo, www.contactomisionero.org. Hemos llegado al final de la programación de Palabras de Vida, pastor. Gracias por estar en esta programación y bendiciones para todos nuestros amables televidentes.